Hola a todos y a todas, bienvenidos a este video. Mi nombre es Lisette Torres y en conjunto con mis compañeras Valentina Leighton, Brenda Lizama y Abigail Nahuelpan conformamos el grupo Jefecitas. Nosotras somos estudiantes del primer año de Kinesiología de la Universidad Católica de Temuco y hoy les vamos a explicar sobre la articulación talocrural relacionada con la biofísica aplicada al movimiento. Nosotras les explicaremos de qué se compone esta articulación, con qué músculos se relaciona en ciertos movimientos, qué ejercicios podemos realizar para potenciar estos músculos y posteriormente explicaremos un problema relacionado con el torque. La articulación talocrural se forma por la extremidad inferior de la pierna y el hueso astrágalo, el cual pertenece al pie. Es una articulación de tipo sinovial, glínglimo. ¿Qué queremos decir con glínglimo? Este se refiere a una unión de dos huesos en forma de bisagra. Es una articulación que solo actúa en un eje y solo proporciona movimientos en direcciones opuestas. Se localiza entre los extremos distales de la tibia y el peroné y la parte superior del astrágalo. La tibia se articula con el astrágalo en dos localizaciones. Se localiza en la cara inferior, formando el techo de la mortaja malleolar y transfiere el peso del cuerpo al astrágalo. Y su malleolo medial se articula con la cara medial y la mortaja malleolar es una cúpula que encaja apropiadamente con el navicular. A esta forma de encaje se le llama, como mencionaba, mortaja malleolar. Y para poder entender todo lo que expliqué en palabras como un poco más simples, tenemos estas imágenes que las voy a mostrar con puntero para que podamos ir viendo bien a qué nos referimos y lo que mencionaba anteriormente. Bueno, tenemos una vista anterior y una vista posterior en estas imágenes que estoy aquí apuntando, donde podemos ver el peroné en sus dos formas, en la forma izquierda y en la forma derecha, y la tibia en la vista posterior igual se ve en la forma izquierda y la forma derecha. Y aquí podemos ver el astrágalo. Aquí donde está encerrado, esa parte de ahí es el astrágalo. Y aquí en la vista lateral y medial tenemos el peroné, la tibia y el astrágalo. Como podemos ver en esta imagen aquí al lado, podemos tener aquí la tibia, el peroné y el astrágalo. Y en esta parte de aquí se forma la articulación talocrural. Permite dos tipos de movimientos. El movimiento flexión plantar, como vemos acá, es decir, el movimiento del pie inferiormente hacia abajo, y la flexión dorsal o extensión dorsal, que sería el movimiento del pie hacia superior o hacia arriba, o dorsiflexión, como dice aquí en esta imagen. Estos serían los dos ejes de movimiento que permite la articulación talocrural. Como dice aquí, la articulación talocrural es relativamente inestable durante la flexión plantar, ya que la tróclea es más estrecha posteriormente y por ello se encuentra relativamente holgada dentro de la mortaja. Es durante la flexión plantar cuando se produce la mayoría de las lesiones de tobillo. Claramente eso está muy bien comprobado, ya que la mayoría de las lesiones que hemos conocido, ya sea las esguinces, se producen mediante el movimiento de la flexión plantar. Las arterias que irrigan la articulación talocrural proceden de las ramas de las arterias tibiales anterior y posterior y fibular. Y la inervación, que quiere decir de los nervios, proceden de los nervios tibial, fibular, profundo. Continuando con nuestra presentación, tenemos el músculo tríceps. El término tríceps hace referencia a la unión a través de un tendón común de los gastrocnemios con el sóleo. Estos músculos forman un grupo muscular conocido como tríceps inervado por el nervio tibial, y su función principal es hacer la flexión plantar cuando estamos de pie. Funcionan los dos, principalmente el gastrocnemio, pero cuando estamos sentados, o sea, cuando nuestra rodilla está en flexión, se acorta la longitud del gastrocnemio y el movimiento de flexión plantar va a ser muy bien realizado por el músculo sóleo. El músculo trícepsural, como dice aquí, se compone de los músculos gastrocnemios más el sóleo. Estos dos forman este conjunto de músculos por así llamarlo, músculo trícepsural. El músculo trícepsural es un músculo de la pierna constituido por la unión de los músculos gastrocnemios, conocidos como gemelos, el sóleo, que se insertan conjuntamente en el calcáneo del pie mediante el tendón calcáneo, comúnmente conocido como tendón de Aquiles. El origen de los músculos gastrocnemios y sóleo, que son los músculos que conforman este conjunto de músculos que se llaman trícepsural,
Primero tenemos el origen del músculo gastrocnemio. Su porción medial se origina en el cóndilo medial del fémur, mientras que su porción lateral se origina en el cóndilo lateral del fémur. Los músculos que sentimos que a veces se ponen duritos en nuestras piernas son los gastrocnemios, que son más conocidos como los músculos gemelos, que son estos de acá. Y también tenemos el origen del músculo sóleo, bajo la línea oblicua posterior de la tibia, cabeza de la fíbula y un tercio posterior proximal de la fíbula. Aquí tenemos esto, el músculo sóleo. Para continuar con lo mencionado por mi compañera, quisimos destacar también la función del músculo tricepsural, la cual consiste principalmente en la flexión plantar y dorsiflexión del tobillo. Además, este músculo actúa como un estabilizador del tobillo en actividades diarias como es el caminar, correr o saltar. Por otra parte, la inserción de este músculo se lleva a cabo a través de un solo tendón, que es el tendón calcáneo. A comparación del origen de este músculo, el cual se divide en un origen particular del músculo gastrocnemio y otro origen particular del músculo sóleo, en este caso ambos músculos mencionados se unen en un solo tendón, que es el tendón calcáneo, para insertarse en la tuberosidad del hueso calcáneo. Este músculo está irrigado por 3 arterias, las cuales son arteria poplitea, arteria tibial, arteria fibular. Además, este músculo está inervado gracias al nervio tibial. El rango de movimiento, al momento de que los dedos del pie se inclinan hacia arriba, puede existir un ángulo de 20 a 30 grados promedio. Y al haber una flexión plantar, cuando los dedos se van hacia el suelo, se puede crear un ángulo de 40 a 50 grados promedio. Este movimiento, la dorsiflexión y la flexión plantar, se pueden ver en un plano de movimiento, el cual es el plano sagital. Este plano, como se puede ver en la segunda imagen, divide el cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda. Paralelamente, este plano está ligado a un eje de movimiento, el cual es el eje transversal, el cual se dirige de lado a lado, como se puede ver en la tercera imagen, y este es perpendicular al plano sagital. Por otra parte, y orientándonos al tema kinésico de nuestra carrera, escogimos una lesión en particular, la cual es el desgarro de este músculo tríceps-femoral. Los desgarros grandes o completos pueden palparse en la zona aparente por la piel. Existe una depresión en la pantorrilla en este caso, y se observa un área grande de hematoma en un ultrasonido, como se puede apreciar en la imagen. El diagnóstico de desgarro se realiza por interrogatorio y examen físico. Además, el ultrasonido es la prueba más utilizada y puede realizarse con equipos portátiles, y sus hallazgos son definitivos, no son dudosos. Además, otra ventaja del ultrasonido es que puede utilizarse para drenar áreas de líquido o hematomas que se encuentren en la zona. Nosotros planteamos que se tuvo que evaluar en un paciente con esta lesión, evaluar la fuerza que hacía con este músculo dañado para poder proceder a un posterior tratamiento o procedimiento. Esta fuerza se puede evaluar a través de un dispositivo que se llama dinamómetro, el cual se puede observar en la imagen de abajo del ultrasonido. Este mide una fuerza exacta en unidades de Newton.
Plan de entrenamiento para el tratamiento de habilidad muscular de estos músculos para recuperar fuerza. En primer lugar está la variación de ejercicio, en segundo lugar utilizar cargas elevadas y en tercer lugar es no descansar más de un minuto entre series. Los ejercicios para músculos soleos. En primer lugar está la elevación de pantorrillas sentadas. Esta consiste en que el paciente debe sentarse en una caja o en un banco con los pies planos sobre el suelo y enfrente suyo, y luego debe elevar las pantorrillas tanto como le sea posible y regresar a la posición inicial. Luego está la extensión de la pantorrilla sentada. Consiste en que el paciente debe sentarse sobre una banca o una caja con los pies planos sobre el suelo y enfrente suyo, y luego debe extender las pantorrillas tanto como le sea posible para regresar a la posición inicial. Posteriormente está el estiramiento del soleo sentado. Al igual que los dos ejercicios anteriores, consiste en que el paciente debe sentarse sobre una banca o una caja con los pies planos sobre el suelo y enfrente suyo, y luego debe estirar las pantorrillas tanto como les sea posible y luego regresar a la posición inicial. Ejercicios para músculos gastrocnemios. En primer lugar está la elevación de talones sentados con una barra. Se debe sentar en una silla o un banco con la espalda erguida y las piernas flexionadas a 90 grados. La punta de los pies debe estar sobre una cuña con la finalidad de poder elevar y bajar los talones a medida que se realizan las repeticiones. Una vez está sentado, se sostiene una barra sobre los muslos, se sube los talones por la flexión de la planta de los pies y luego se bajan a la posición inicial. Se repite la elevación de talones sentados con barra. Elevación de talones. Se debe estar de pie con los pies separados aproximadamente de la anchura de los hombros y las rodillas ligeramente flexionadas. Se debe despegar los talones del suelo mientras realizamos una extensión de pie para elevar el cuerpo, mientras que este quede sostenido sobre la punta del pie. Es importante que la espalda esté bien erguida y que el cuerpo se eleve por la flexión plantar o por la elevación de los talones. Las sentadillas. Se debe abrir de pierna a una distancia ligeramente superior a la de los hombros. El pecho debe estar erguido y se debe bajar lentamente sin que el pecho se doble hacia adelante. Se debe bajar hasta que las piernas estén en paralelo al suelo y con un ángulo de 80 grados. La relación entre la articulación talocrural, palanca y torque. Palanca. Un mecanismo de palanca permite comprobar la acción de los huesos que como palanca multiplican la fuerza de los músculos. Entre las principales funciones del esqueleto está el favorecer la locomoción y permitir el desarrollo de movimientos rápidos. Torque. Momento de torsión, es decir, es la capacidad de una fuerza de provocar un giro. El músculo gastrocnemio realiza la acción de palanca de tercera clase a nivel de la rodilla y a primera clase a nivel del tobillo. Y el músculo soleo realiza la acción de palanca de primera clase como factor de plantar del pie. Movimientos articulares, dorsiflexión y flexión dorsal, que es a 20 grados. Es el movimiento que efectúa la cara dorsal del pie hacia la cara anterior de la tibia y esta acción depende de los músculos extensores del tobillo. La flexión plantar es a 45 grados. Es el movimiento de la planta del pie hacia abajo y se logra por la contracción de los flexores del tobillo. En la sección de los cálculos físicos tenemos el siguiente problema. Una persona con 81,6 kilogramos para mantenerse en equilibrio sobre los dedos de los pies, el tendón de Aquiles debe levantarse con una gran fuerza. El diagrama muestra el pie con la fíbula y el tendón de Aquiles. La fuerza normal del grupo es de 800 Newton. La fíbula empuja el pie en el punto A, que es el punto azul que podemos ver en mano derecha. Determine la magnitud de la fuerza del tendón de Aquiles, fuerza A, durante esta acción. Entonces, según nuestro diagrama podemos tener los siguientes datos. En el primer paso, vamos a obtener todos los datos en relación al torque negativo, que el torque negativo lo citamos en el siguiente diagrama que está en la parte inferior, en donde va a ser la fuerza que se le aplica al dedo. Y el torque positivo va a ser lo que está inferior al pie, o sobre la superficie de este. Entonces, F va a ser la fuerza normal del piso, sobre los dedos, que es igual a 800 newton. R va a ser el radio que corresponde a la distancia del punto de apoyo del dedo al punto de giro, que aquí en el diagrama dice que es 18 centímetros, pero en metros sería 0,18. Y el ángulo va a ser el ángulo entre la fuerza normal y la palanca.
que es de 60 grados, como lo podemos ver en el diagrama. ¿Por qué 60 grados? Porque 60 más 30 hacen 90 y ahí se forma el ángulo recto. En relación al torque positivo, que está en la parte inferior de la superficie, vamos a tener la fuerza del tendón de Aquiles, que está en nuestra incógnita. El radio del tendón de Aquiles va a ser la distancia del punto de aplicación de la fuerza al punto de giro. Entonces va a ser la diferencia entre 25 y 18 centímetros, que es igual a 7 centímetros. Pero en metros sería 0,07. Y el ángulo va a ser entre la fuerza y el tendón de la palanca, que es igual a 80 grados. Entonces, según esto, tenemos que tener en consideración lo siguiente. En el paso 3, la fuerza neta es igual a 0. ¿Qué quiere decir la fuerza neta? Que la sumatoria de todas las fuerzas va a ser 0. Entonces, podemos decir, entonces la fuerza de los dedos más la fuerza normal, que es la que está sobre el piso de los dedos, debe ser igual a 0. Esto quiere decir que la fuerza de los dedos es igual a la fuerza normal del piso sobre los dedos. Entonces, para obtener la fuerza de los dedos, vamos a multiplicar la masa por la gravedad. La masa son 81,6 kilogramos por 9,8 metros partidos por segundo. Y esto nos da como resultado final 799,7 newton, que es equivalente a 800 newton. En el paso 4 vamos a desarrollarlo según nuestro diagrama que indica la flecha roja. Tenemos que tener en cuenta que el torque total es igual a 0. Entonces va a ser la sumatoria de todos los torques, que es igual a 0. Entonces, la fuerza del tendón de Aquiles va a ser multiplicado por el radio del tendón de Aquiles por el sen del ángulo del tendón de Aquiles, menos, que es el torque negativo, que es la fuerza normal del piso sobre los dedos por el radio, que recordemos que era la distancia del punto de apoyo del dedo al punto de giro, por el seno del ángulo que era entre la fuerza normal y la palanca, y eso es igual a 0. Despejamos nuestra fuerza del tendón de Aquiles y nos da la siguiente expresión. Nuestra fuerza normal son 800 newton por 0,18 metros por el seno de 60 grados, dividido en 0,7 metros por el sen de 80 grados. Y lo obtenemos como resultado final que la fuerza del tendón de Aquiles es 1809 newton. Aquí les presentamos nuestras referencias bibliográficas que respaldan nuestra información entregada anteriormente. Muchas gracias.